Hola, soy Héctor Manjón, cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal, y vamos a ver el tema de las taquicardias, un tema relativamente preguntado, bastante preguntado, junto a cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, sería de los más preguntados en el MIR de la parte de cardiología, y en concreto el tema de la parte del subapartado de la fibrilación auricular, que veremos al final de este tema. Empezaremos por el resto de taquiarritmias y nos dejaremos la fibrilación auricular para el final. Las arritmias rápidas pueden ser producidas por tres mecanismos. Para vosotros y para la comprensión de lo que son las taquiarritmias para mí, fundamentalmente por dos. Están los mecanismos automáticos, están los mecanismos automáticos, focales, en los que lo que ocurre pues es que hay un foco más excitable. Ese foco puede estar en un punto en concreto en la aurícula y será una taquicardia auricular pues, focal, o puede estar en el ventrículo y será una taquicardia ventricular, pues, no se llama así. En el caso de la TV, o esta taquicardia ventricular, no se pregunta en el MIR, pero sería como una TV focal por excitabilidad, ¿vale? Este sería el primer mecanismo. Hay otro mecanismo que es el mecanismo reentrante. Una reentrada es el hecho en el que la electricidad da vueltas alrededor de un obstáculo que no puede salvar. En este caso podemos tener, en el caso de la taquicardia ventricular, una cicatriz aquí debido a un infarto que hemos tenido en el pasado, una cicatriz muy extensa, en un infarto inferior, y la electricidad cuando se genera en el nodo sinusal, baja al nodo AV y después pasa por las ramas, es posible que pues, encuentre unas zonas excitables o que aquí dentro haya caminitos y pues igual que baja, puede subir por aquí y reengancharse y perpetuarse un circuito en el que la electricidad se engancha dando vueltas aquí. Esto sería una taquicardia ventricular de mecanismo reentrante y que ocurre frecuentemente en el contexto de en la evolución, ¿no? Más que en el contexto del infarto agudo, en la evolución, cuando aquí ya se ha desarrollado una escara, los pacientes que tienen cardiopatía estructural, también la cardiopatía isquémica, y por estas cicatrices que se generan, podrían desarrollar una taquicardia ventricular de fenómeno reentrante. Hay otra taquicardia de fenómeno reentrante también que podría ocurrir en la aurícula, ahora después la veremos, que es el flúter auricular. ¿De acuerdo? Estos son los dos mecanismos fundamentales y ahora vamos a ir viendo tipos de arritmias que se corresponden con cada uno de estos. Vamos a empezar por la más sencilla de entender de todas, que es la taquicardia auricular focal. En un corazón normal, la electricidad debería generarse en el nodo sinusal, que está en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Esa P sinusal la podemos diferenciar del resto de morfologías con el análisis del electrocardiograma. En el plano frontal tenemos las derivaciones 1, AVF, 3, 2 y aquí para arriba AVR. Con el positivo pues, hacia abajo, salvo AVR que viene para acá. Estaría en el brazo derecho. Bueno, pues la despolarización de la P sinusal tiene que ser positiva en 1, positiva en 2, positiva en AVF y en 3 no lo tenemos en cuenta. Porque en corazones que estén muy horizontalizados puede ser que la P no se acerque a el pie derecho, ¿no? Que es donde consideraríamos la derivación del plano frontal 3, sino que se aleje. Entonces, la derivación 3 no cuenta para considerar cuando la P es sinusal. Y es muy importante que en AVF tiene que ser negativa.
Si no, el electro, pues diríamos que o bien el ritmo no es sinusal o que el electro pues no está bien hecho. En determinadas situaciones, principalmente de hiperadrenergia, cuando el paciente está muy enfermo, tiene una infección activa, es frecuente también en enfermos EPOC, ¿no? Hay focos, esa descarga adrenérgica puede hacer que salten focos en la aurícula que tomen el control y pues generalmente sea de forma rápida. Esta excitabilidad, ¿no? Este automatismo es una taquicardia, la taquicardia auricular focal es del primer tipo que hemos hablado antes, del tipo automático, puede hacer que el nodo sinusal se quede como suprimido porque este foco dispara a 130 latidos por minuto. El nodo sinusal tenía una frecuencia entre 60 y 100, pues este foco apaga el nodo sinusal. Y la P que vamos a ver que se genera desde aquí, pues es distinta y que puede ser conducida con un PR diferente si la longitud, la distancia que hay desde este otro foco al nodo AV es distinta a la que hay entre el nodo sinusal y el nodo AV, ¿vale? ¿Cómo veríamos esto? Pues si el paciente habitualmente tiene su P sinusal, su QRS estrecho, P sinusal, QRS estrecho, de repente pues hay una P que es mucho más rápida, una P negativa que es mucho más rápida, una P negativa que es mucho más rápida. ¿Veis aquí? P del paciente y aquí la P de la taquicardia, que es de signo distinto. Es una P negativa. Frecuentemente, en algunos pacientes, aunque no estén enfermos, pues el corazón tiene esa predisposición, cuando los pacientes se vuelven ancianillos y el nodo sinusal como que se apaga, frecuentemente salta un foco que está como en la base de las aurículas. Es un ritmo auricular bajo, que se llama, y que despolariza las aurículas de abajo para arriba. ¿Cómo se ve esa P? Pues que se aleja de las derivaciones de la cara inferior. El ritmo auricular bajo tiene una P que es negativa en estas derivaciones, en las derivaciones 2, 3 y AVF, y que será positiva en las derivaciones que están aquí arriba, en 1 AVL y en AVR, por ir de abajo para arriba. ¿De acuerdo? Hay otra situación en la que, vamos a borrar todo esto, es una pregunta que no es importante, pero que pues bueno, se ha preguntado en el MIR y merece la pena, nos lleva 3 segundos explicarlo. La electricidad en las aurículas se genera en el nodo sinusal y después a través de unos tractos preferenciales va hacia el nodo auriculoventricular, ¿no? Hay un tracto preferencial especialmente, no es muy importante, pero que bueno, tiene una traducción electrocardiográfica, que es el haz de Bachmann. Cuando el haz de Bachmann se fibrosa y se deteriora, la electricidad en la aurícula izquierda no puede pasar a través de él. Y la aurícula izquierda se despolariza también de abajo para arriba. Lo que vemos es que de forma tardía y como si fuese un ritmo auricular bajo, encontramos que en 3 AVF y 2 la P es negativa en la parte más distal, porque la electricidad, ¿qué hace? Pues se genera aquí, se conduce para acá y después va para arriba hacia la aurícula izquierda. ¿Esto cómo se ve en el electro? Pues vemos una P inicialmente positiva y que después hace así, se vuelve negativa y QRS. P positiva, negativa y QRS. Esta parte distal más anchita es la electricidad yendo para aquí lentamente, hacia la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Esto se llama síndrome de Bayes. Bayes es un cardiólogo español. Síndrome de Bayes, y ocurre cuando el haz de Bachmann está enfermo. ¿De acuerdo? Esto es la taquicardia auricular focal, lo que hemos explicado. Hay otros pacientes que tienen una taquicardia auricular multifocal, en la que, pues como su propio nombre indica, en lugar de tener solo un foco, o sea, el nodo sinusal se ha abolido, y en lugar de tener solo un foco, como habíamos pintado antes, tiene uno aquí abajo, uno aquí alto, tiene 3 o más focos ectópicos distintos del sinusal y que pues se ponen rápidos. Esto hace que
cuando se conduce desde este punto hacia aquí, sea con un PRX. Pero como esta distancia es distinta, el PR va a ser distinto. PR', PR2', PR3', ¿de acuerdo? Y esto se traduce en un ritmo irregular. La taquicardia auricular multifocal podemos ver como una P, QRS. Después, una P que va a ser distinta, QRS. Una P directamente negativa, QRS, ¿no? Tenemos una, dos, tres morfologías distintas de P a un ritmo rápido, taquicardia auricular multifocal. Esta es muy típica de los pacientes que también están malos, en concreto de los pacientes EPOC. Y hemos visto dos mecanismos de taquicardias, en este caso auriculares, ¿no? De la primera planta del corazón, y que son por excitabilidad, no por reentrada. Ahora vamos a pasar a la taquicardia auricular, que sí que es por reentrada. O sea, hay un obstáculo alrededor del cual la electricidad va a dar vueltas. Esa taquicardia, en el caso de la aurícula, se llama flúter auricular. Es una taquicardia súper frecuente, que también es más común en los pacientes EPOC y que predispone también al desarrollo de trombos en la orejuela y ictus, ¿no? Como si fuese la fibrilación auricular, aunque el mecanismo es distinto, y pues que también sigue las indicaciones de anticoagulación igual que la fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Se utiliza el CHAPAS también. ¿Qué ocurre en esta arritmia? Pues aquí lo que ocurre es que la electricidad se engancha dando vueltas alrededor del istmo cabo tricuspideo. La unión que hay entre la cava y la válvula tricúspide, pues ahí es una parte fibrosa y la electricidad se engancha ahí dando vueltas. Su tratamiento es la ablación del istmo cabo tricuspideo por radiofrecuencia. Se sube un catéter y se va haciendo una línea para cortar este circuito de reentrada. El obstáculo es el istmo y veis que la electricidad no se está generando en un único punto. La electricidad da la vuelta y cuando pasa por aquí, pues se viene hacia el nodo V, genera un QRS, pero sigue viniendo para arriba. Vuelve a dar una vuelta, genera un QRS y sigue viniendo para arriba. Y tiene un electro muy característico que nos pueden preguntar en el MIR. Estas ondas de flúter, ¿no? Este circuito que está dando aquí vueltas todo el rato, tiene una frecuencia, esta rotación, de unos 300 latidos por minuto. Pero el peaje que se paga en el nodo auriculoventricular no deja pasar 300 latidos por minuto al ventrículo. Entonces, de forma alternativa, como si fuese un bloqueo 2-1, pero pues en el tema de las taquicardias, veis que esto no es un bloqueo 2-1 porque no estamos en el tema de las bradicardias, estamos en el tema de las taquicardias. Pero al ir tan rápido el nodo el circuito de la reentrada, el nodo auriculoventricular dice, todas no, una de cada dos. ¿Cómo vemos esto? Pues de base encontramos una actividad que sería la actividad del flúter, que haría algo así. Disculpa, voy a pintaros de nuevo porque si no, no lo vais a ver bien. Esto os podría parecer un QRS. Voy a pintarlo con un voltaje más bajo. ¿Vale? Lo venimos así, con unas ondas F o de sierra, que son las ondas de flúter. Y alternativamente, o sea, una de cada dos ondas F de estas van a pasar a los ventrículos y van a estar generando un QRS. Los QRS van a 150 latidos por minuto y las ondas F van al doble, a 300 latidos por minuto. El flúter antihorario y de la aurícula derecha, es el que se conoce como flúter. FLA es flúter auricular común o típico y es el más frecuente de todos los flúteres. Pero flúter se llama también a otras reentradas que pueden existir en otros sitios de la aurícula y que son más frecuentes en otro tipo de pacientes. Puede haber flúteres alrededor de la válvula mitral o en la pared posterior de la aurícula izquierda, en muchos sitios. Solo os van a preguntar en el MIR, creemos, el flúter auricular común, que es en la aurícula derecha y alrededor del istmo cabo tricuspideo, cuyo tratamiento es muy fácil, que es con
ablación y es la ablación del istmo cabo tricuspidio. Istmo cabo tricuspidio. ¿De acuerdo? Es un fenómeno distinto al anterior. Es un mecanismo reentrante que predispone fundamentalmente, muy importante, a la formación de trombos dentro de la aurícula izquierda y a ictus. Pasamos a las taquicardias supraventriculares. Este tipo es un poco distinto, porque ya hemos visto las focales auriculares y las reentrantes, en las que, pues bueno, en las focales el paciente está malo, en las reentrantes pues predispone principalmente el paciente neumópata, pero aquí esto generalmente las paroxísticas supraventriculares son pacientes, son personas sanas, que de golpe y porrazo pues empiezan a notar palpitaciones y cuando llegan al hospital generalmente pues aquello se ha marchado y el electro es totalmente normal. Uy, es que doctor, las taquicardias se me ponen y se me quitan, las noto en el pecho, a veces también las noto en el cuello, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de las dos taquicardias que existen fundamentalmente dentro de este tipo? Tenemos las taquicardias por reentrada intranodal, tenemos las taquicardias por vía accesoria o síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Cómo son las primeras? Pues las primeras lo más definitorio es, generalmente son de mujeres a una edad joven, entre 30 y 50, 60 años, y lo que os he dicho, generalmente se ponen y se quitan, son en el centro del tórax y también referidas al cuello de forma concomitante, y su mecanismo fisiopatológico es que en el nodo auriculoventricular, cuando debería ser una unión impermeable y solamente existir un camino a través del nodo AV, en estos pacientes existen dos caminos. Existe una vía lenta y una vía rápida. Cuando habitualmente llega la electricidad del nodo sinusal al nodo AV, pues va a elegir la vía rápida, preferentemente, ¿no? Mejor se va a conducir por la vía rápida. Pero hay ciertas ocasiones en las que la electricidad alguna extrasístole puede hacer que se bloquee alguna de estas dos vías y en lugar de conducirse por la vía rápida, se conduzca por la vía lenta. ¿Qué pasa en estos casos? Que si en la electricidad que viene del nodo, en el caso de que la electricidad viene del nodo sinusal, se conduce por la vía lenta, cuando llega al punto de salida, baja para abajo y produce un QRS. Pero inmediatamente la vía rápida está receptiva, está excitable y se conduce de forma retrógrada y despolariza las aurículas, genera una onda P. Y vuelve a encontrar la vía lenta excitable y vuelve a bajar otro QRS y vuelve a subir por la vía rápida y otra P y vuelve y se engancha dando vueltas dentro del nodo auriculoventricular porque en lugar de haber un camino, hay dos caminos, vía lenta y vía rápida. El tratamiento de esto es ablacionar la vía lenta por cateterismo, por mecanismo, por electrofisiología. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el electro de estos pacientes? Pues es gente joven, generalmente, son QRS estrechitos y lo más característico son taquicardias relativamente rápidas, en torno a 180, 200 latidos por minuto. No es como el flutter, que está a 150, la taquicardia auricular suele estar en torno a 150, la taquicardia auricular focal. Estas se ponen más rapiditas, entre 180 y hasta 230, 240 latidos por minuto. Aquí lo que encontramos es QRS estrechos, muy rápidos y regulares entre sí. Pero habíamos dicho que cuando se genera el QRS, automáticamente la electricidad sube por la vía rápida y despolariza las aurículas. Esto hace que, bien pegadito aquí detrás del QRS, pueda encontrarse una aurícula que se ha generado de forma retrógrada y como es de abajo para arriba, en las derivaciones que vienen de los pies, en AVF 2 y 3, se vea de signo negativo, si esto fuese la derivación 2, ¿de acuerdo? Taquis muy rápidas, de QRS estrecho generalmente, y con la P que a veces no se ve, pero que sí se ve, está bien pegadita aquí al QRS, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué es una taquicardia por vía accesoria? Pues aquí también existen varios caminos por los que la electricidad
de la aurícula puede pasar al ventrículo, pero no están dentro del nodo auriculoventricular, sino que están fuera, en otro punto, en todo lo que es el anillo auriculoventricular. A ver. Va. La electricidad debería generarse en el nodo sinusal, llegar al nodo AV y pasar a los ventrículos. Y esto generaría un QRS, pues que sería una P y un QRS con su T. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, estos pacientes tienen un circuito, una vía por las que la electricidad también se puede conducir y, más curiosamente, y es lo que da el electrocaracterístico, aquí no se paga peaje. Aquí no hay retraso de la conducción porque el nodo AV es como si fuese la estación de una autopista, ¿no? Es el peaje de una autopista con todo el tenderete allí montado y te tienden la barra, te ponen la barrera y hasta que no pagues no pasas, ¿no? Y generas el intervalo PR. Pero aquí no, ahí son 4 miocardiocitos mal puestos y mal atravesados que dejan pasar la electricidad pero que no te detienen. Entonces, cuando la electricidad viaja a donde sea que esté, la vía accesoria, esta vía se llama Ad-Decken, empieza inmediatamente después de la P a generar una despolarización ventricular, pero que va muy lento, es poco a poco, porque no va por el sistema de alta tensión del corazón, es una despolarización lenta. Esto empieza ya a generar un QRS. Si toda la despolarización del ventrículo esto no estuviese y fuese a través de la vía, pues sería pues, algo parecido a esto. Tendríamos la P y justo después de la P tendríamos pues, una especie de morfología así, ¿no? Como todo el voltaje del ventrículo despolarizándose. Pero claro, la electricidad sí que puede pasar por el nodo AV. Lo que pasa es que por aquí está ocurriendo antes. Pues el electro de estos pacientes en ritmo sinusal es la fusión de estos dos electros. ¿Qué es lo que encontramos? Pues tenemos la onda P, tenemos la onda delta y después el QRS con la T. Este segmento de aquí es la despolarización más precoz que supone la parte que viene por la vía accesoria. Si los pacientes solamente tienen onda delta, la parte moradita es onda delta. Si los pacientes solamente tienen onda delta, esto se llama preexcitación. Y a la combinación de tener en el electro preexcitación más arritmias, tener taquicardias, se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué ocurren las taquicardias en estos pacientes? Pues por algo parecido a lo que es un fenómeno reentrante también, pero en lugar de ocurrir dentro del nodo AV, ocurren a través de la vía accesoria. Imagina que de igual modo a lo que ocurría aquí, pues una extrasístole bloquea el nodo auriculoventricular o la vía accesoria. Cuando llega la electricidad a la vía accesoria, en lugar de forma anterógrada, está receptiva de forma retrógrada. ¿Qué podría pasar? Que la electricidad viene por aquí, despolariza y saca un QRS, y cuando llega a despolarizar la parte más lateral, pues está excitable. Entonces, conduce a través de este segmento. De normal, la electricidad debería extinguirse ahí, porque la unión auriculoventricular debería ser impermeable. Pero en estos pacientes que tienen vía accesoria, la electricidad sí que puede pasar de forma retrógrada. Entonces, despolariza las aurículas y vuelve al nodo AV, genera otro QRS, vuelve a la vía accesoria, pasa, genera una P, nodo AV, QRS, vía accesoria, P, nodo AV, QRS. ¿De acuerdo? Es algo parecido a lo que ocurría en la TRIN, pero utilizando como mecanismo de retorno la vía accesoria en lugar de la otra vía dentro del nodo AV. ¿Cómo es este QRS? ¿Cómo es este electrocardiograma? Pues bueno, vamos a ver un QRS estrecho y aquí es un poco distinto porque desde que se genera el QRS hasta que se genera la P pasa un poquito más de tiempo. En el caso de la TRIN se generaba el QRS y automáticamente subía aquí dentro por la vía rápida y teníamos la P.
En este caso no. En este caso tenemos el QRS y la electricidad tiene que viajar hasta aquí, pasar por la vía accesoria y generar la P. Entonces, solemos tener una taquicardia muy rápida, también es pues más o menos a 180-200 latidos por minuto, pero las P's, en lugar de estar tan pegaditas al QRS, están un poquito más lejos. La de la taquicardia intranodal, fijaos donde la he pintado, casi dentro del QRS. Estas están un poquito más lejos. Aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y este es un tipo de taquicardias por vía accesoria que tenemos, en los que la electricidad baja por el sistema normal y utiliza la vía para volver de forma retrógrada. Estas taquicardias en las que la electricidad baja de forma ortodoxa y solo utiliza la vía para volver se llaman taquicardias ortodrómicas. La electricidad baja de forma ortodoxa. Sistema y vía para subir. Pero podría ocurrir que la electricidad utilizase el sentido inverso y que utilizase la vía accesoria para bajar y el sistema de conducción para subir. El nodo AV, hay algunos pacientes en los que puede conducir en los dos sentidos, no solo de arriba para abajo, sino también de abajo para arriba. Pues bueno, estas taquicardias serían un poquito distintas. Os borro esta parte de aquí. Estas taquicardias, fundamentalmente, la electricidad, el QRS, se va a generar a través de la vía. O sea, de forma lenta, 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 lenta. Y eso hace que el QRS, en lugar de ser estrechito y por el sistema de conducción, sea un QRS súper abigarrado y súper ancho. ¿No? Son taquicardias de QRS ancho. Y en los que la P, pues lo mismo. La P va a estar, baja por el sistema ventricular, sube por el nodo y la P está pues aquí, más lejitos. ¿Vale? Estas son taquicardias antidrómicas. Mucho menos frecuentes. Muy bien, entonces estas dos taquicardias que se dan en pacientes relativamente jóvenes, sin cardiopatía estructural y que se ponen y se quitan, ¿cómo las podemos diferenciar? Pues nos ayuda mucho el electro que tiene el paciente fuera de la taquicardia. Cuando el paciente está durante la taquicardia, esto está muy bien, lo de la P aquí, pero generalmente son tan rápidas y la P está tan pegadita que no se distingue. Entonces, nos ayuda el electro en sinusal. Si después de la cardioversión, que el paciente haya cardiovertido, que yo se la haya aplicado, me enseñan un electro en el que existe P onda delta QRS, pues entonces me están queriendo contar un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pero si en el electro sinusal me ponen P, PR, QRS estrecho con su onda T, o sea, un electro totalmente normal, me están queriendo contar una taquicardia por la entrada intranodal. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es un mecanismo fisiopatológico, pero a la hora de interpretar un electro, pues tenemos que ser un poquito más rápidos y pues hacernos 4 preguntas para diferenciar el tipo de taquicardias, ¿no? El tipo de taquicardias al que nos estamos enfrentando. Cuando tengo una taqui que es pues, más de 100 latidos por minuto, a la hora de manejarla en la urgencia, pues va a ser muy útil utilizar la estabilidad clínica. El paciente está hipotenso, sudoroso, hipoperfundido o le duele el pecho. Si estabilidad. Si la respuesta es que no está estable, pues aquí lo que vamos a hacer directamente es cardioversión eléctrica sincronizada, o sea, administrarle un choque con el desfibrilador directamente, ¿no? Esperamos, no despierto, porque esto duele mucho, esperamos o bien a que el paciente se sincope o lo sedamos y le administramos un choque, ¿de acuerdo? Si el paciente sí que tiene estabilidad hemodinámica, o sea, si el paciente está bien, ya vamos a preguntarnos en el siguiente punto si pues, el ritmo es irregular. Si la taquicardia es irregular, para mí
y en la vida real el 99% de las ocasiones va a ser una fibrilación auricular. En el otro porcentaje de las ocasiones va a ser una taquicardia auricular multifocal. Ya lo habíamos explicado antes. Habíamos dicho que cuando yo tengo múltiples focos que se conducen con un PR distinto, pues entre esos PRs distintos que salen de focos distintos va a haber irregularidad, ¿de acuerdo? Pero esto para el MIR, pues a nivel teórico, no os van a poner a reconocer un electro de una taquicardia auricular multifocal. Si no es irregular, o sea, es regular, ya nos fijamos en el QRS. Y si el QRS es superior a 120 milisegundos, o sea, ancho, para el MIR va a ser una taquicardia ventricular, para el MIR y para la vida real. Podrían ser dos cositas más. Una ya os la he explicado, es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que hace taquicardias antidrómicas, o sea, que bajan por la vía accesoria y despolarizan el ventrículo miocardiocito, entonces eso es regular y es de QRS ancho, Wolff-Parkinson-White, antidrómica, ¿vale? Y la otra es la aberrancia. ¿Qué es esto de la aberrancia? La aberrancia es la pereza que tienen algunas estructuras eléctricas a la hora de conducir la electricidad cuando estás achuchándolas. O sea, tú estás en ritmo sinusal y pues tus ramas conducen bien y con QRS estrecho. Pero empiezas con una taquicardia a 180 latidos por minuto y tienes 70 años y tus ramas pues tan rápido ya no pueden conducir. Entonces lo que hacen es ensanchar el QRS. Pues ese ensanchamiento a frecuencias altas se llama hacer aberrancia. Para el MIR, repito, taquicardias regulares de QRS ancho son taquicardias ventriculares hasta que se demuestre lo contrario. Mucho más todavía si el paciente tiene cardiopatía estructural, miocardiopatía hipertrófica, displasia rimogénica, cardiopatía isquémica, cualquiera. Taquicardias ventriculares, ¿vale? Muy bien, y si el QRS es menor a 120 milisegundos, o sea, si el QRS es estrecho, pues ya tenemos tres posibilidades. Aquí estamos dentro de una, posiblemente es que sea una fibrilación auricular. Fibrilación auricular que si el paciente no tiene bloqueo de rama... disculpad. Fibrilación auricular no, estamos en la parte de regulares, ¿vale? Disculpad, se me ha ido. Uno es la taquicardia auricular focal, la que hemos empezado explicando. QRS generalmente estrecho. Si el paciente no tiene bloqueo de rama izquierda o derecha en su electrovasal, pues en la taquicardia posiblemente tampoco lo haga. Pero si tiene bloqueo de rama izquierda en su ritmo sinusal, pues cuando se pone rápido, pues todavía más puede tenerlo, ¿no? Y estaríamos dentro de la aberrancia. Pero si no, pues generalmente se va a manifestar como taquicardia auricular, como QRS estrecho. La otra posibilidad es que sea un flutter auricular. Ya hemos dicho, los dientes de sierra típicos, que es una taquicardia que se conduce 2-1. Los ventrículos están a 150 latidos por minuto, las ondas esas de sierra a 300 latidos por minuto. Y el tercer tipo es la taquicardia paroxística supraventricular, que también hemos hablado de ellas, donde tenemos la taquicardia por entrada intranodal y el Wolff-Parkinson-White ortodrómico. ¿De acuerdo? Así es como tenemos que enfrentarnos a cuando nos ponen un electro y tenemos que ir analizando todo esto. Primero, si el paciente está estable o no para actuar, después regular o irregular y después la anchura del QRS. Y con esto ya tenemos acertado el 95% de las preguntas. Esto está muy bien, pero hemos dicho que hay algunas taquicardias que se ponen muy rápidas, tan rápidas como este electro que tenemos aquí. Y entre todos estos palotes, todos esos pinchos que son los QRS tan altos y que generan tanto voltaje, es difícil
llegar a ver pues dónde están las aurículas, ¿no? Nos perdemos las aurículas. Por eso tenemos que utilizar maniobras para separar lo que pasa en el piso de arriba y en el piso de abajo. O sea, influir sobre el nodo auriculoventricular. Y para ello tenemos varios mecanismos. Tenemos las maniobras vagales, tenemos el uso de ATP o adenosina, la forma mono o trifosfato, ¿no? Y tenemos el uso de betabloqueantes IV, el esmolol principalmente, o el verapamilo. Verapamilo intravenoso, ¿de acuerdo? No sirven los calcioantagonistas dihidropiridínicos y no sirve el verapamilo vía oral. Sirven solamente de los betabloqueantes y calcioantagonistas, los que son por vía intravenosa. ¿Qué pretendemos aquí? Separar y disociar lo que ocurre en la primera planta de la planta baja del corazón. O sea, estas maniobras lo que hacen es bloquear el nodo auriculoventricular. ¿Qué son las maniobras vagales? Pues el masaje del seno carotídeo, ¿no? Ahí tenemos receptores que al estimularlos pueden hacer que el nodo se quede más lento y pues consigamos separar la primera planta con la planta de abajo. Entonces aquí van a empezar a aparecer menos QRS y podré ver qué es lo que está ocurriendo en las aurículas, en la parte de abajo. Muy bien. Otras maniobras, aparte del masaje del seno, es la presión en la tripa. Puedes decirle al paciente que apriete como si fuese a hacer de vientre y pues, nos ponemos encima de la tripa y hay ocasiones en las que conseguimos bloquear el nodo AV. O decirle que sople por una jeringa. A los críos, cuando son muy pequeñitos, lo que se les hace es soplarles en la cara. Y como que se asustan, cogen así un poquito de aire y ese estímulo hace que pues, se bloquee el nodo AV, ¿vale? Inducir el vómito, apretar los ojos, estos dos últimos no los hacemos, ¿no? Pero maniobras que estimulen el sistema nervioso parasimpático para frenar el nodo AV. Después, el ATP y la adenosina lo podemos utilizar, se utilizan vía intravenosa en bolo, ¡pum! Cita fatal, los pacientes se ponen como creo que me voy a morir y no se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, en los asmáticos, ¿de acuerdo? Y la tercera son pues, los betabloqueantes, ya he dicho, intravenosos, fundamentalmente pues, esmolol, aunque no lo utilizamos para esto, y el verapamilo intravenoso también en una infusión cortita de 2 minutos en bolo para bloquear el nodo AV. Y en función de la respuesta que obtengamos a este electro, vamos a poder llamar a la taquicardia fibrilación auricular, en la que se ha puesto muy rápida, taquicardia auricular, flúter auricular o taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? ¿Qué respuestas podemos tener? Pues esto es relativamente sencillo si tenemos en cuenta el mecanismo que hemos explicado anteriormente de las arritmias, ¿no? Si yo tengo una taquicardia auricular focal que se pone muy rápida, cuando bloqueo el nodo auriculoventricular de forma transitoria, ¿qué es lo que me encontraré? Pues que la taquicardia, las aurículas siguen estando igual de rápidas, pero pues se ha bloqueado la conducción y pues no pasan al nodo AV. Después, a los 5 o 6 segundos, se vuelve a recuperar la conducción y vuelve a reinstaurarse la taquicardia. Esto, el ATP o las maniobras vagales no quitan la taquicardia cuando el paciente lo que tiene es una taquicardia auricular focal o multifocal, da igual, el tipo que sea, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro tipo de respuesta, qué respuesta sería esperable encontrar en el flúter? El flúter, yo lo que tengo es la electricidad que se ha enganchado aquí dando vueltas en sentido antihorario, ¿no? En sentido contrario a las agujas de reloj. Lo mismo, pongo ATP, frío el nodo auriculoventricular durante unos segundos. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Pues voy a ver las ondas del flúter a 300 latidos por minuto y después, cuando ceda el efecto momentáneo de 5 segundillos de la adenosina, pues va a empezar a conducirse el flúter otra vez con los QRS de forma 2-1, ¿de acuerdo? Entonces, para diferenciar estos dos, taquicardia auricular y flúter,
pongo adenosina y si lo que encuentro son P's pero distintas de la sinusal, es una taquicardia sinusal. Si encuentro las ondas F de flutter, pues es un flutter, ¿de acuerdo? Y después la conducción se recupera. Vale. ¿Qué ocurriría si lo que tengo es una taquicardia por reentrada intranodal o una vía accesoria? Las habíamos dejado aquí puestas. Pues en estos contextos, el uso de maniobras vagales, el uso de bloqueantes del nodo, no es diagnóstico, sino que es terapéutico. Hemos dicho que en el caso de la TRIN, la taquicardia utiliza la vía lenta para bajar, generalmente la vía rápida para subir. Pero si yo durante solamente un latido, solo necesito un latido, consigo bloquear el nodo AV, pues la electricidad ya no se va a enganchar, se va a bloquear o bien al bajar o bien al subir y el paciente se va a quedar en asistolia. 4 o 5 segundos, 10 segundos, ahí no va a pasar nada. Y después, ¿cuál es la próxima estructura excitable en el corazón de una persona joven? Pues el nodo sinusal. Saldrá el nodo sinusal y como la extrasístole que generó la taquicardia pues ya no estará, pues se conducirá a través de la vía rápida normalmente y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, en la TRIN, cuando tenemos ATP o hacemos maniobras vagales, la taquicardia se quita y el electro en ritmo sinusal es un electro normal. ¿Qué pasa si tenemos una taquicardia por una vía accesoria? Pues lo mismo. Pongamos que tenemos una ortodrómica. Baja por el sistema de conducción normal, sube por la vía accesoria. Y yo, en un latido, solo con que consiga bloquear un latido, el nodo auriculoventricular, podéis estar pensando, ostras, pero la electricidad va a generarse toda por la vía accesoria en ese caso. Fenomenal. Bajará por la vía accesoria, tendré un QRS ancho, pero no podrá subir porque el nodo estará bloqueado. Igual, el paciente se quedará en asistolia, 4, 5, 10 segundos, y después volverá a salir el nodo sinusal y bajar por la vía normal. Cuando le haya quitado la taquicardia, en este paciente veré la onda delta, ¿de acuerdo? La preexcitación. Entonces, resumen, taquicardias auriculares y flúter auricular. La taquicardia se enlentece y me permite ver el ritmo auricular, o bien P's, pero que son de morfología distinta a la sinusal, eso será una taquicardia auricular focal. Ondas en sierra, F de flúter, pues es un flúter común, no común, bueno, es un flúter. Y la taquicardia se quita, pues o bien es una TRIN o bien es una taquicardia por vía accesoria. Y entonces tengo que ir a mirar el electro después, el electro en sinusal. Si es un electro normal, será una vía accesoria. Si es un electro con onda delta, pues será una taquicardia, un síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa si tengo una taquicardia de QRS ancho, ¿no? Y le pongo ATP. ¿Puede ser una taquicardia ventricular? ¿Puede ser una taquicardia con aberrancia? Sí. Si es una taquicardia con aberrancia, freiré el nodo auriculoventricular. A ver. Si es una taquicardia conducida con QRS ancho, pero supraventricular, y que las ramas se bloquean cuando la electricidad baja muy rápido, pues freiré el nodo AV y veré el mecanismo de la taquicardia y los QRS se apagarán, ¿no? Veré lo que hay en la primera planta, pero en la planta baja pues no habrá nada. Eso sí es aberrancia. ¿Qué pasa si es una taquicardia antidrómica? QRS ancho antidrómica. Lo mismo que en la ortodrómica. En la antidrómica, pues la electricidad tiene más apetencia por bajar por la vía accesoria. Fenomenal. Habrás bloqueado en un latido el nodo AV y ya está, se extinguirá la taquicardia solo con bloquear un latido. Bueno, y alguien puede pensar, ¿y qué pasa si es una TV y le pones ATP? Pues nada, no va a pasar nada. Tú estás bloqueando el nodo auriculoventricular, pero la taquicardia se está generando aquí abajo. Pues el ventrículo va a seguir disparando, tú vas a ver QRS y a la taquicardia no le va a pasar nada, ni bueno ni malo, el paciente va a seguir igual, ¿de acuerdo? Así que maniobras vagales, las maniobras bloqueadoras del nodo AV nos ayudan a, en taquicardias muy rápidas y donde no vemos las P's, hacer el diagnóstico diferencial entre pues eso, lo que está ocurriendo en la primera planta y lo que está ocurriendo en la segunda planta. Vamos a ponerle ATP a esta taquicardia, en la que pues, es una taquicardia regular de QRS estrecho, pero pues no vemos qué está pasando en las aurículas. Bueno, pues le ponemos ATP
la misma taquicardia, le ponemos ATP y ¿qué ocurre? Se produce una asistolia y vuelve a salir el ritmo sinusal del paciente pues 6-8 segundos después. Y aquí no sé si lo veis muy bien, pero pues aparecen las ondas PES y es un electro normal. El electro después de la taquicardia normal pues hace mucho más probable que esto sea una TRIN, siendo todavía más cuando con la administración de ATP, de adenosindrifosfato, hemos bloqueado el nodo AV y la taquicardia se ha cortado, ¿no? Si miramos con un poquito más de detenimiento, pues vemos que aquí en la parte distal del QRS se ven unas P's negativas, ¿no? Por la despolarización de abajo arriba, que es, pues eso, la despolarización auricular en sentido retrógrado, que puede ocurrir en las taquicardias por la entrada intranodal. Y ya, para terminar, algo que os había dicho, pero no habíamos explicado el mecanismo de por qué se produce lo de las palpitaciones en el cuello frecuentemente en las taquicardias por la entrada intranodal. A nosotros la electricidad se enganchaba aquí. Por uno baja, por otro sube. Genera QRS. Claro, pero cuando el ventrículo se contrae, al mismo tiempo la electricidad sube y se contrae la aurícula. O sea, las aurículas se están contrayendo contra una válvula auriculoventricular que está cerrada por la contracción del ventrículo. Pues esto hace que la sangre regurgite de la aurícula derecha para arriba y uno pueda notarlo en el cuello, ¿de acuerdo? Y esto da lo que se llama signo de la rana. Con cada latido, pues la contracción de la aurícula derecha y el reflujo hacia las yugulares hace que el cuello se ingurgite, ¿de acuerdo? Como cuando las ranas croan. Muy bien, pasemos al último tipo de arritmia que vamos a ver en fase de contacto, que es la fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente en la población. Generalmente pues, es de gente mayor y lo que tenemos que asociar, que después veremos, es que pues, una altísima predisposición a la formación de trombos y potencial ictus. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de esta arritmia? Bueno, son múltiples focos que disparan de forma muy rápida y que omiten la acción del nodo sinusal. El nodo sinusal estaría como abolido y salen múltiples focos, muchos. Toda la aurícula es capaz de despolarizarse de forma prácticamente se llama como ahí, con una bolsita, como si fuese un saco de gusanos, ¿no? Las aurículas van como a unos 500, 600 latidos por minuto, ¿no? Se despolarizan muchísimas veces por minuto, pero claro, todo eso a través del nodo sinusal, del nodo AV, perdón, no puede pasar. Y cada uno de estos focos, transmitiéndose al nodo AV con una longitud, desde una distancia distinta, hace que la frecuencia a la que se despolariza, la distancia entre los QRS en la fibrilación auricular sea irregular. Esto es lo que define fundamentalmente a la fibrilación auricular. La ausencia de onda P, porque no hay una despolarización síncrona de las aurículas, y la irregularidad entre los QRS. ¿Veis? Este es un electro en el que pues, existe una vibración de lo que se llama línea de base, ¿no? Esto que hay entre los palotes más gordos, que son los QRS, pues es la onda de fibrilación auricular constante, que representa pues toda esa electricidad, ¿de acuerdo? Y si medimos la distancia entre los QRS, pues es una distancia distinta. Irregularmente irregular, ¿vale? Esta es de QRS estrecho, es de QRS ancho con morfología de bloque de rama derecha. R, RS, R'. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ver cómo manejamos el episodio de fibrilación auricular rápida, que es por lo que consultan frecuentemente los pacientes que tienen esta arritmia. Habíais visto que esta era una fibrilación auricular que no era conducida de forma rápida, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen la FA y no se conduce rápido porque pues, son más mayores, su nodo AV está enfermo y no está tan receptivo a la despolarización de las aurículas. Pero lo más frecuente es que los pacientes acudan por palpitaciones o hace tiempo que me canso, se me han hinchado las piernas y noto como un poco de
pues eso, el pecho agitado, ¿no? Palpitación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Lo primero es control de la frecuencia cardíaca. Todos los pacientes que vienen con una fibrilación auricular rápida, tenemos que controlarles la frecuencia ventricular. A todos. Un paciente no se puede marchar a casa, aunque sea fibrilación auricular. Es una arritmia benigna, no va a morir de esto, le damos anticoagular. Sí procede y se puede marchar a casa. Hombre, pues no. A 150, 160 latidos por minuto, no. Entonces, lo primero es control de la frecuencia cardíaca. Y esto es a todos los pacientes. ¿Cómo hacemos el control de la frecuencia cardíaca? ¿Y qué significa tener la frecuencia cardíaca controlada? Pues es que el paciente se vaya de alta de la urgencia a menos de 110 latidos por minuto. ¿Cómo conseguimos esto? Pues no es necesario quitar la arritmia, solamente con decirle al nodo auriculoventricular, oye, relájate, y en lugar de dejar 150, pues deja pasar 90. ¿Esto cómo se hace? Con fármacos. ¿Cuáles son los fármacos frenadores del nodo auriculoventricular? Pues tenemos tres tipos principales. Tenemos los betabloqueantes, tenemos los betabloqueantes, tenemos los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, o sea, verapamilodiltiazem, tenemos la digoxina. Peculiaridades de estos. Los betabloqueantes son los que solemos utilizar como primera elección. Si el paciente tiene FEBI preservada, fenomenal, porque son un poquito inotropos-negativos y le van a ayudar. Si el paciente tiene FEBI reducida y en el episodio de fibrilación auricular rápida no viene en edema agudo de pulmón o en insuficiencia cardíaca, fenomenal, porque pues, le puedo controlar y a la larga son el tratamiento, son un pilar fundamental los betabloqueantes de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, ¿de acuerdo? ¿A cuál no se lo podemos dar? A los que tienen asma grave, a los que tienen hiperreactividad bronquial, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿a quién le vamos a dar calcioantagonistas? Pues a los que teniendo FEBI preservada no tienen asma y no les puedo dar los betabloqueantes. ¿Cuándo están contraindicados? Cuando la FEBI está reducida. O sea, los pacientes que tienen disfunción ventricular no se les puede dar ni de forma aguda ni de forma crónica calcioantagonistas tipo dihidropiridínico, como el verapamilo y el diltiazem. ¿Y a quién le voy a dar digoxina? Pues al paciente que está en fibrilación auricular rápida y está en insuficiencia cardíaca. Generalmente es el que utilizamos. Ya en la urgencia, si podemos utilizar un ecocardiograma, el paciente tiene FEI preservada, pues podemos utilizar betabloqueantes, pero generalmente si está en insuficiencia cardíaca, la digoxina es una opción segura, ¿vale? Esto para el control de la frecuencia, porque estos tres fármacos, ya lo explicábamos en el tema de fármacos, son los que controlan, los que frenan el nodo AV. Ojo, no son antiarrítmicos. Si el paciente, tras administrar esto, cardiovierte, vamos a considerar que el paciente ha cardiovertido espontáneamente y que no ha sido la acción de ninguno de estos fármacos, porque no sirven, repito, para cardiovertir, solamente son para frenar el nodo AV. Frenar el nodo AV, no cardiovertir. Muy bien, vale. Hemos controlado el ritmo, pero habrá pacientes a los que, hemos controlado la frecuencia cardíaca, pero habrá pacientes a los que querremos, además, controlarles el ritmo. ¿A quiénes? Pues a aquellos que están sintomáticos. Solo a los que son sintomáticos. ¿Por qué? Porque estar en ritmo sinusal versus a estar en FA, una vez hayas hecho correctamente la prevención de la tromboembolia, pues los pacientes viven lo mismo, estando en fibrilación auricular que en ritmo sinusal. Entonces, solo a aquellos que tienen muchas palpitaciones o insuficiencia cardíaca o al deterioro de la función ventricular, y asumimos que es por esto, es el concepto de taquicardia-miopatía, pues vamos a plantearnos hacernos control del ritmo. ¿A quién no se lo haremos? Pues a los pacientes que estén en fibrilación auricular permanente. La
La fibrilación auricular se diferencia en paroxística, cuando ella sola se pone y se quita, en persistente, cuando dura ya más de una semana, tienes un episodio y se prolonga más allá de una semana. Pues eso lo llamamos persistente. Y la llamamos permanente cuando pues, el médico ya ha abandonado cualquier esfuerzo por mantener al paciente en ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Cuando el paciente está en fibrilación auricular y decimos, vale, pues fenomenal, que se quede ahí, le controlamos la embolia y ya está, aquí se acabó la historia. Pues eso se llama FA permanente. Entonces, no lo vamos a controlar en pacientes que estén en FA permanente o a los pacientes que tengan aurículas muy dilatadas o a las estenosis mitrales moderadas severas, ¿no? Porque estos pacientes, esto es prácticamente decir lo mismo. La estenosis mitral moderada severa va a tener pues, muchísima presión en la aurícula, aurículas muy dilatadas y predisposición a, aunque tú cardiovertas al paciente, a caer de nuevo en fibrilación auricular. ¿Vale? ¿Cuándo cardiovertimos a estos pacientes? Control del ritmo es lo mismo que cardioversión, ¿vale? Que puede ser cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. Ya ahora hablamos de ello. Primero, ¿cuándo tenemos que cardiovertir a los pacientes? Pues la pregunta que me tengo que hacer es, yo estoy seguro de que el paciente no tiene trombos en la orejuela. Pues lo que hay que hacer es descartar trombos. Y hay dos opciones. La primera es directamente asumir que el paciente no tiene trombos. ¿Cuándo puedo hacer esto? Cuando el paciente me perjura que la fibrilación auricular empezó hace menos de 48 horas. O sea, si yo quiero cardiovertir, imaginemos, hoy a nuestro paciente, el paciente me tiene que haber dicho que empezó hace menos de 2 días. ¿Vale? El episodio empezó hace menos de 48 horas. Yo asumo que no ha habido tiempo suficiente para formar el trombo y entonces lo cardioverto de forma tranquila. La otra forma, si quiero cardiovertirlo hoy porque está inestable, porque está en insuficiencia cardíaca, porque sí, pero hace más de 48 horas que empezó, pues aquí ya no estoy seguro y esto pasa por hacerle un ecocardiograma transesofágico y ver directamente aquel sitio donde se alojan los trombos y pueden salir disparados a la cabeza, ¿de acuerdo? En ese caso, hago el ET, el transesofágico, no veo trombos, saco la sonda, se va al paciente y le doy un choque y le quito la arritmia, ¿vale? Eso es si quisiese hacer la cardioversión hoy. La otra forma es, pues bueno, voy a hacer la cardioversión diferida. ¿Cómo la hago? Pues instauro anticoagulación durante 3 semanas, asumo que en ese tiempo anticoagulación oral 3 semanas. En ese tiempo asumo que si había algún trombo, se habrá disuelto, se habrá lisado, cardiovierto al paciente y después, por el hecho de haber realizado la cardioversión, el paciente tiene que estar anticoagulado 4 semanas más, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí todavía no he hablado del CHA2-VASc, ¿vale? Todavía no he hablado de si tiene criterios de anticoagulación crónica o no, porque eso es para la anticoagulación oral de forma permanente. Aquí simplemente estoy anticoagulando pericardioversión. 3 semanas antes para alisar los hipotéticos trombos y 4 semanas después, porque la aurícula después de la cardioversión, da igual cómo sea, da igual si es farmacológica o eléctrica, la aurícula se queda ahí aturdida y durante ese mes es muy trombogénica. Repito, independientemente del CHA2-VASc, ¿vale? Muy bien. ¿Y cómo cardiovierto al paciente? Pues aquí, lo que os decía, puedo utilizar la opción de cardioversión eléctrica, que es muy segura y eficaz, o puedo utilizar la cardioversión farmacológica, que voy a realizarla bien con fleca, inida, o bien con amiodarona, ¿de acuerdo? La fleca tiene mayor poder para cardiovertir que la amiodarona. Entonces, ¿por qué no la utilizamos siempre? Pues bueno, porque la flecainida no se puede utilizar, está contraindicada en aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural. Borro esto de aquí.
¿Y qué es cardiopatía estructural? Haber tenido insuficiencia cardíaca contraindicada, sí, insuficiencia cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo o cardiopatía isquémica, fundamentalmente. Cardiopatía isquémica, ¿vale? Si tiene alguno de estos, insuficiencia cardíaca, hipertrofia del VI o antecedentes de infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica, da igual, aunque no sea infarto, utilizaré amiodarona en lugar de flecainida. Y esto se utiliza, bueno, se puede utilizar en la flecainida también vía oral, pero generalmente por vía intravenosa, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre os recuerdo, después de haber cardiovertido, ya sea farmacológica o sea eléctricamente a nuestro paciente, siempre 4 semanas como mínimo de anticoagulación oral, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente punto a considerar en estos pacientes. Porque, pues bueno, está muy bien aquello de hacer cardioversión eléctrica, ¿no? Pero si el paciente reingresa frecuentemente porque tiene episodios de FEA, pues, y acude a la urgencia frecuentemente porque tiene episodios de FEA, pues no voy a tenerlo siempre haciéndole cardioversiones y citándolo, ¿no? Hay pacientes a los que, pues, sería interesante evitar recidivas, ¿no? La prevención de recidivas. ¿En quiénes se hace esto? Pues en aquellos que aurícula izquierda no dilatada. Lo mismo que antes, ¿eh? En aquellos que tienen síntomas, en aquellos que no tienen una estenosis mitral mayor que moderada, ¿no? En definitiva, en aquellos que pues estoy seguro o hay más probabilidades de que vayan a conservar el ritmo sinusal. ¿Y cómo puedo hacerlo esto? Pues nuevamente puedo utilizar fármacos en los que tengo la flecainida y la amiodarona, y aquí, para prevenir las recidivas, o sea, has cardiovertido al paciente, como sea, ha salido un ritmo sinusal, y para que no vuelva a entrar, tú le das pastillas. Pues bueno, la amiodarona aquí es mejor que la flecainida. Nuevamente las indicaciones son las mismas. Si el paciente tiene antecedentes de infartos, pues, insuficiencia cardíaca o hipertrofia, le daremos amiodarona. Si el paciente no tiene nada de esto y es un tío joven al que queremos mantener el ritmo sinusal porque tiene muchos síntomas y muchas palpitaciones, pues podemos dejarlo con flecainida. Hay otra opción, más invasiva. Esto tiene una efectividad en torno al 60-70%, ¿vale? Para mantener el ritmo sinusal. Hay otra opción que es la ablación. La ablación se hace por cateterismo, es un procedimiento invasivo, relativamente invasivo, en el que lo que se hace es acceder por vía venosa a la aurícula derecha. Se atraviesa el septo interauricular y desde el septo interauricular pasamos de forma secuencial un catéter a cada una de las venas pulmonares y allí hinchamos un globo y se produce una quemadura con frío. Primero a una, después a la otra, después a la otra y después a la otra. ¿Por qué las venas pulmonares? Pues porque el corazón es así y las venas pulmonares participan en la perpetuación y en el desarrollo de fibrilación auricular. Entonces, aisladas las venas pulmonares de la aurícula izquierda, pues existe una mayor predisposición a mantenerse en ritmo sinusal. Este procedimiento se llama crioablación de venas pulmonares, ¿de acuerdo? ¿Qué complicaciones tiene? Pues bueno, el esófago pasa por aquí detrás y podemos lacerarlo. Esto se hace con frío, si se hace con radiofrecuencia, pues también, ¿no? Porque es con aplicación de calor, y pueden haber fístulas auriculoesofágicas. Ya comprenderéis, ¿no? Que esto, pues el pronóstico es malo y es una complicación grave. Puede haber hemoptisis también, y después puede haber lesión del nervio frénico, que pasa por aquí al ladito y puede darnos una parálisis diafragmática, ¿de acuerdo? Esas tres: fístula auriculoesofágica, hemoptisis y parálisis del nervio frénico, eso de forma aguda. De forma crónica, lo que puede hacer es que, como hemos hinchado aquí un balón
producido una quemadura y eso después se retrae y se fibrosa, si llega a ocluirse del todo, pues aquí detrás lo que viene es el pulmón. Pues este segmento pulmonar, como no drena a su vena, se puede congestionar y puede dar disnea, ¿de acuerdo? La estenosis de las venas pulmonares es una complicación a largo plazo de la crioablación o por radiofrecuencia de las venas pulmonares, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el último punto, y el más importante para vuestra vida y para mí, es pues saber a qué pacientes tenemos que anticoagular de forma crónica. De forma permanente. ¿A cuáles? Pues bueno, aquí tenemos que introducir un concepto que no os he contado todavía, y es hacer la diferencia entre fibrilación auricular valvular y fibrilación auricular no valvular. ¿Qué es la FA valvular? Pues podría pensarse que la que se produce por enfermedad de las válvulas que dilatan la aurícula izquierda y pues ahí se gesta la arritmia. Pues solo en una, en el resto no. ¿Qué consideramos FA valvular? A aquel paciente que tiene fibrilación auricular y lleva prótesis, ojo, porque tienen que ser prótesis mecánicas o metálicas, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Prótesis mecánicas, y la otra opción es la estenosis mitral mayor que moderada. Y si le has puesto una prótesis biológica, pues no es FA valvular. Y si le has puesto, tiene una estenosis aórtica severísima, pues no es una FA valvular. Cualquier cosa que no sea una de estas dos condiciones no se considera fibrilación auricular valvular. Y esto es importante porque a la hora de elegir la anticoagulación de forma crónica, la FA valvular sí o sí tiene que ir anticoagulada con antivitamina K. ¿De acuerdo? La estenosis mitral, que hace fibrilación auricular, y es estenosis mitral con un grado de severidad moderada o severa, tiene que ir con antivitamina K, el Sintrón de toda la vida, acenofumarol. Las prótesis mecánicas, aunque el paciente no haga fibrilación auricular, tienen que ir anticoaguladas de forma crónica, porque si no los discos se atrapan y podemos tener una desgracia, ¿de acuerdo? Entonces, si la indicación de antivitamina K es por fibrilación auricular, el INR objetivo tiene que estar entre 2 y 3. Si la indicación de anticoagulación con antivitamina K es prótesis, el objetivo de INR es pues, superior a 2,5. 2,5, 3,5, sí. 2,5, 4, sí. 3,5, 4, sí. No os lo tenéis que saber, pero que os suene que las prótesis mecánicas se anticoagulan con un INR superior a el de la fibrilación auricular Monda y Lironda. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto está muy bien. FA valvular. Las que no son cualquiera de estas dos se consideran FA no valvular, así se llama, FA valvular y no valvular. Y pues vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene que reunir la fibrilación auricular no valvular. De lo que vamos a hablar ahora es exclusivamente de la no valvular para anticoagularse. Repito, esto que vamos a hablar ahora es de la FA no valvular, porque la FA, repito, valvular, la FA valvular, si el paciente lleva prótesis ya estará anticoagulado, y si tiene estenosis mitral moderada o severa, se anticoagula directamente cuando hace fibrilación auricular, independientemente de los factores de los que vamos a hablar ahora, de la escala de la que vamos a hablar ahora. ¿De acuerdo? ¿Cómo se anticoagula? ¿Cómo decidimos anticoagular la FA de forma crónica? Pues con una escala que se llama Schatz-Bass. Muy bien. ¿Qué quiere decir estas siglas? La C es de cardiopatía estructural. ¿Y qué se cuenta aquí dentro? Pues la insuficiencia cardíaca, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, aunque sea sin insuficiencia cardíaca, y la miocardiopatía hipertrófica. La hipertrófica antes se consideraba como si fuese la FA valvular. O sea, tú tenías una hipertrófica y desarrollabas fibrilación auricular, anticoagulación, indicación de anticoagulación oral de forma permanente. Ahora no.
Ahora, el hecho de tener una miocardiopatía hipertrófica cuenta un punto dentro de la escala de Chad-Basque en la parte de la C. ¿Qué es la H? Pues tener hipertensión. Aquí en la A añadimos un 2, porque esto suma 2 puntitos, y es tener más de 75 años. ¿Vale? Más de 75 años. La D es... Este también es más. La D es diabetes mellitus y la S es de stroke, ictus. O sea, si ya has tenido un fenómeno embólico, pues vamos a prever que tengas otro, ¿no? Por la fibrilación auricular. Pero ojo, porque este stroke no es... Stroke quiere decir ictus, pero no cualquier ictus. Tiene que ser, en lugar de stroke, voy a poneros fenómenos cardioembólicos, que es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque si yo tengo un ictus hemorrágico, el mecanismo del ictus no ha sido un trombo que se te ha generado en la orejuela de la aurícula izquierda y ha migrado, ¿no? Te ha sangrado la cabeza porque tenías una malformación. Pues esto no era por la fibrilación auricular. Y ojo, porque si tengo un ictus isquémico, pero de mecanismo aterotrombótico, porque tienes placas en las carótidas, se ha partido un trozo y ha salido a la circulación cerebral. Pues eso tampoco lo voy a prever poniendo anticoagulación para prevenir la formación de trombos en la orejuela. Eso lo prevendré, pues, poniendo antiagregantes. El ictus tiene que ser generado por un trombo dentro del corazón, ¿de acuerdo? Ese trombo sale a la cabeza, al riñón, a las piernas, donde sea. Pues los fenómenos cardioembólicos cuentan 2 puntos. Dentro de la V, vamos a considerar la V, tendríamos que entenderla como sinónimo de ateroesclerosis. Da igual que sea clínica que... disculpa, que estaba aquí el técnico, me ha dado un susto, por eso me habéis visto saltar. Da igual que sea clínica que por imagen, ¿de acuerdo? El paciente ha tenido un infarto de los que todos conocemos, tipo aterosclerosis, pues cuenta aquí, un punto. El paciente tiene claudicación de la marcha, cuando camino me duele el culo o las pantorrillas, tengo un leriche, pues cuenta aquí, un puntito, ¿de acuerdo? Que tengo aterosclerosis en un TAC que me han hecho por otro motivo, en las coronarias, pues también cuenta aquí, un puntito, ¿de acuerdo? Esta siguiente es de la edad, pero solo suma un punto, es edad entre mayor de 65, entre 65 y 74 años, suma un punto. Y el SC es de el sexo, ser hombre o mujer. Ser mujer cuenta un punto. Muy bien, ¿y cuándo anticoagulamos a los pacientes? Pues a los hombres, cuando es obligatorio si tienen un Chad-Basque de 2 o más, y a las mujeres si tienen un Chad-Basque de 3 o más, contando el factor de ser mujer, ¿de acuerdo? A los hombres con un Chad-Basque de 1 les aconsejamos la anticoagulación, con un Chad-Basque de 2 la indicación es FETEN y les obligamos prácticamente, por así decirlo, entre comillas, a anticoagularse. Y a las mujeres, pues con 2 si uno de los puntos es el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, que tiene que serlo porque cuenta. Si uno de los puntos es el hecho de ser mujer, con 2 les aconsejamos la anticoagulación a las mujeres y con 3 les indicamos de forma formal, prácticamente las obligamos también a anticoagularse. ¿Cómo puede hacerse? Como aquí estamos en el contexto de la FA no valvular, podemos utilizar los mismos que antes, que para la FA valvular. Podemos utilizar los antivitamina K, sí, pero últimamente tenemos una opción más cómoda que en función del peso y pues fundamentalmente la edad y el filtrado glomerular nos va a hacer elegir entre unos u otros y son los anticoagulantes de acción directa, ¿no? Tenemos 4 tipos, tenemos, os lo pongo aquí, esto lo tenéis en hematología, tenemos Dapigatran, Apisaban, Rivaroxaban y Edoxaban. Dapigatran, inhibidor de la
trombina, factor 2, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, inhibidores del factor 10 activado. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos explicado los mecanismos y cómo las podemos tratar, pero vamos a intentar hacer un cuadro de cómo evitar la prevención de las que reaparezcan las arritmias. Podemos utilizar los fármacos antiarrítmicos o pues, la ablación. Hemos hablado de que podemos quemar varias cosas y nos podemos confundir entre ellas. Vamos a hablar de la fibrilación auricular, de la taquicardia ventricular. Y aquí dentro tenemos el flutero auricular, el común, flutero auricular común y pues, taquicardia auricular, las taquicardias paroxísticas supraventriculares. ¿Qué antiarrítmicos podemos utilizar en la fibrilación auricular? Pues aquí es distinto lo que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Porque no son antiarrítmicos, pero si al paciente decidimos dejarlo en fibrilación auricular permanente, es una FA rápida y yo lo único que quiero es controlarle la frecuencia, pues voy a utilizar fármacos frenadores del nodo. Betabloqueantes, calcio antagonistas dihidropiridínicos, o sea, verapamilo y diltiazem o digoxina, ¿de acuerdo? Estos no son antiarrítmicos, solamente son frenadores del nodo AV. Como antiarrítmicos, para evitar las recidivas, tendríamos la flecainida y la amiodarona. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente está en fibrilación auricular permanente, no tiene sentido, o sea, si yo ya he decidido no cardiovertir a mi paciente, no controlarle el ritmo, no tiene sentido ponerle flecainida ni amiodarona, porque es para que no aparezca la fibrilación auricular. Si decido dejarlo en FA permanente, lo que voy a utilizar es uno de los de la izquierda, betabloqueantes, digoxina o verapamilo y diltiazem. Dentro de la fleca y la amiodarona, recordaros que la fleca no se puede utilizar si el paciente tiene cardiopatía estructural y que sería mejor para cardiovertir. La amiodarona es el que tenemos que utilizar si el paciente tiene cardiopatía estructural y sería mejor para prevenir la recidiva. Lo que pasa es que la amiodarona pues es un veneno que tiene muchos efectos secundarios. Hepatotoxicidad, córnea verticilata, el hipertiroidismo, neumonitis. Entonces intentamos evitarlo, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Cuál es el tratamiento invasivo para la prevención de las recidivas en el caso de la fibrilación auricular? Pues la crioablación de venas pulmonares. No hemos hablado de ello, pero pues, también hay otro método que es la radiofrecuencia. Ablación por radiofrecuencia. Que también es acceder a través del septo a las venas pulmonares y ahí realizar aplicaciones, pero en lugar de con frío, con radiofrecuencia. ¿Cómo se trata la taquicardia ventricular? No hay una, o sea, de forma aguda, para tratar la taquicardia ventricular podemos utilizar procainamida y esto es de forma aguda y de forma crónica utilizaremos fundamentalmente amiodarona, ¿vale? Amiodarona. Hay una procainamida, hay una formulación que es vía oral, pero se tiene que administrar cada 4 horas y es un rollo. Entonces, de forma crónica, lo que solemos poner es amiodarona. Y esto es para las taquicardias que son en el seno de cardiopatía estructural, o sea, tengo una cicatriz y pues, la electricidad ahí se engancha. Para las taquicardias reentrantes, lo que se hace es ablación de sustrato, que se llama. Pues tú vas ahí con tu catéter, miras a ver por dónde se conduce la electricidad más lenta e intentas cortar el circuito, atajarlo, ¿de acuerdo? Eso se llama ablación de sustrato y se utiliza pues, en las taquicardias ventriculares. Para estas tres de aquí, lo que voy a utilizar es cuando se conducen con frecuencias rápidas, lo que hago es utilizar frenadores del nodo AV, ¿de acuerdo? En el caso del flúter y de la taquicardia auricular, de forma aguda harán que la frecuencia sea más baja, y en el caso de la taquicardia paroxística supraventricular, lo que harán es, pues bueno, también que se pueda conducir de forma más lenta, pero el principal beneficio es, imaginad que hay una chica que tiene un episodio de taquicardia intranodal, pues
antes de que tenga, lo que voy a intentar es ponerle pastillas, 5 miligramos de bisoprolol, algún beta-bloqueante, calcio antagonista, para que, recordáis que os dije que era una extrasístole la que iniciaba como el circuito, generalmente bloqueando una de las vías y con la electricidad se enganchaba allí dando vueltas. Pues si yo bloqueo la extrasístole, no va a ocurrir la taquicardia. Pues con los frenadores del nodo AV y que también apagan la excitabilidad de los ventrículos, pues también conseguiré evitar esa extra y por lo tanto el paciente no entrará, ¿vale? Pero si quiero un diagnóstico más invasivo ya, para la taquicardia, bueno, esto es común. Para la taquicardia auricular utilizaré ablación del foco. Para el flúter común utilizaré la ablación del istmo cabo-tricúspide. Y para la ablación de la taquicardia paroxística supraventricular, pues si es un Wolff-Parkinson-White, lo que hago es ablación de vía accesoria. Ablación de la vía accesoria. El haz de Kent lo frío. Y si es una taquicardia por entrada intranodal, lo que hago es ablación de la vía lenta nodal. ¿De acuerdo? Pues eso es todo el tema de taquicardia. Recordad que fundamentalmente la fibrilación auricular es lo más importante y preguntado, el algoritmo diagnóstico a la hora de las taquicardias y pues la indicación de anticoagulación en la